Ibrahim, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por sumarse a nuestra continuidad con el Rambam. Yo quería pedir una disculpa ante todo porque la semana pasada que tuvimos la fortuna de culminar este semanín, dije que terminamos 2 libros. En realidad, quiero hablar en función del mérito de muchas personas que han estudiado anteriormente y ya estudiamos 3 libros del Rambam, del Mishneh Torah, del Yad HaZakat, de los 14 libros. Estudiamos el Sefer Amadá, el libro del conocimiento. Luego estudiamos el Sefer Ahava, el libro del amor con respecto a las mitzvot. Y el tercero que terminamos la semana pasada fue el Sefer Zemanim, el libro de los tiempos, las celebraciones, por supuesto, el Shabbat y las festividades, en fin, todo lo que representa el mundo de la vivencia. Y así entonces hoy, en buena hora y en buena serial, vamos a comenzar el cuarto de los 14 libros del Mishneh Torah, que a los nos de vida y por sobre todas las cosas sabiduría para poder no equivocarnos en cada uno de los aspectos que habremos de enseñar y que nos dé también la suficiente capacidad como para poder entender las palabras del gran águila, Anesher Agadol, como lo fue Rabbi Moshe ben Maimón, a lo largo de todos estos siglos que nos separan de su existencia, pero que su presencia se torna cada vez más cercana a nosotros. Con respecto al libro, vamos a ver simplemente ahora cómo introduce al Rambam el Seder Nashim, y esto es muy bonito para que todo el mundo lo pueda entender y lo pueda comprobar. Les voy a mostrar enseguida cuáles son las palabras iniciales del Rambam para comenzar con su libro. Y estas son las palabras iniciales y después, por supuesto, vamos a dar una pequeña introducción como siempre. Así comienza entonces lo que se llama Ilhot Ishu. La primera parte del Sefer Nashim tiene que ver con las leyes que reglamentan el vínculo entre el hombre y la mujer, también considerando su casamiento. El Rambam comienza su invocación Beshem Hashem Kel Olam, inspirado por el libro de Bereshit, capítulo 21, donde ahí transcurren los días de mayor plenitud de Abraham Avinu, en el nombre de Hashem, el Dios del mundo. Y luego de invocar la presencia de su Creador en este nombre de Dios, donde Abraham Avinu instaló el nombre de Dios en ese mundo que le cupo vivir, en el Oriente Medio, en la tierra de Canaán, y allí se proyectó con una gran trascendencia. El segundo versículo que invoca el Rambam es del libro de Mishleh, en su capítulo 13. Torat Hacham Mekor Haim, Lasur Mimokeshe Mave. La instrucción del sabio es Mekor Haim, es una fuente de vida, es un manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. También para apartarse de los mokshim, quiere decir de los obstáculos de la muerte. Y sigue Rambam esa introducción y dice, Sefer Nashim, Sefer Revi'i Be'u Sefer Nashim. El cuarto libro es el libro de Nashim, de las mujeres. Ilhotav Hamesh contiene 5 conjuntos de alajot, y escribió un libro completo, desde U Sidurán, y este es el orden. Lo primero que nos dice Rambam, Ilhot Ishur, que son las leyes del matrimonio. Ilhot Gerushin, las leyes del divorcio. Ilhot Yevum Vejalitza, vamos a estudiar lo que se llama las leyes del Yevum, se lo traduce como levirato, y Jalitza, que es el descalce de la viuda. Las leyes Ilhot Nahara Betulá, de la Nahara Betulá, que es una joven virgen. Ilhot Sotá. Ilhot Sotá, que es la mujer adúltera que estudiamos eventualmente ya en Perashat Naso, hace 2 semanas, eventualmente en el Jumash de Mitzvah. Bien, y entonces aquí es donde nosotros podemos ver lo que representa
todo este concepto de la introducción a Ilhot y Shut, para que vean que el Rambam tiene siempre un sistema, un orden determinado, y esto nos hace, obviamente, entender y comprender la organización que tenía este sabio, la metodología, para poder verdaderamente enseñarnos en plenitud cada tema. Ilhot y Shut, dice Rambam, contienen arba mitzvot. Shtei mitzvot hacer, ushtei mitzvot lo ta'aseh. Las leyes de Ishut contienen 4 preceptos, 2 preceptos positivos y 2 preceptos negativos. Y este es su detalle. Lisa Isha Biktubá Bekidushin. Casarse con una mujer otorgándole los derechos del contrato formal del matrimonio, que quiere decir, por supuesto, la Ketubá, como sabemos, y los Kiddushin, y la santificación de la relación a través de los ritos del Kiddushin, que es la primera de las 2 partes del casamiento que realizan todas las parejas, el Usin de Kiddushin, y después viene el Nisuin, el casamiento. La segunda, que en este caso es negativa, Shelo Tibael Isha Belo Ketubá Bekidushin. No tener relaciones con una mujer a menos que se le haya otorgado un contrato de matrimonio, la Ketubá, y la relación sea santificada a través de los ritos de Kiddushin. La tercera de las mitzvot, en este caso la segunda de las negativas, Shelo Imnan She'er Kesut Be'ona. No negarle el alimento, el vestido y las relaciones maritales. Y el cuarto de los preceptos que involucra el Hot y Shut, obviamente, son la positiva, Lifrot Belirbot Mimena, quiere decir fructificar y multiplicarse a partir de la relación que habrá de tener, obviamente, con su mujer. Como compartimos el texto del Rav Adin Stenzal, Zichrono Libraja, entonces quería compartir la introducción que el Rav escribe para Ilhot y Shut, al libro de Nashim en general. El libro de Nashim de la Mishnah Torah incluye 5 alajot, entre comillas, y cada una de ellas se ocupa de un tema en sí mismo. Las leyes maritales, hombre y mujer, las leyes del divorcio, las leyes del yebum, en la virato y la talitá, las leyes, como estudiamos al principio, el Rambam lo trae, de la joven virgen, la betulá, la betulá, y la mujer adúltera o la mujer que se desvía de. Este libro, con todas sus alajot, incluye la mayor parte del orden de Nashim, el cuarto orden en la Mishnah, del Seder Nashim en la Mishnah. Los órdenes de la Mishnah, ustedes saben, son 6. Para acordarnos de ellos, tenemos una regla mnemotécnica, Zeman Nakat. Entonces, la Zain, el primer orden es Zeraim, que tiene que ver fundamentalmente con todas las leyes inherentes a los cultivos en la tierra de Israel, y fundamentalmente ese primer orden contiene también el tratado de Berajot. Luego viene la Mem. Mem es Moed, que tiene que ver con todas las festividades. El segundo orden de la Mishnah. El tercer orden de la Mishnah es Nashim, quiere decir el orden relativo a las mujeres. El cuarto orden de la Mishnah es Nezdikim, que es aquel que habla de daños y perjuicios. El quinto orden de la Mishnah, Kodashim, los elementos de la santidad, inherentes, por supuesto, a todo lo que era el santuario. Y Taharot, quiere decir el último, de Man Nakat. Nakat, Nezdikim, Kodashim, y la Tet de Taharot, quiere decir de la purificación ritual. Este libro, dice Rav Stenzal, incluye la mayor parte del Seder, del orden de Nashim de la Mishnah, aunque sus alajot en sí mismas no están ordenadas de acuerdo al orden de las cosas en la Mishnah, sino que están ordenados, prestemos atención, de acuerdo a un sistema inyanit, temático y hegionit, y también lógico. Por lo tanto, hay alajot que se relacionan con un tratado particular de Seder Nashim, por ejemplo, el Levirato, el Yebum y la Hanizá y la Sotá. Hay que se ocupan de partes de la Masejet,
tratado, la joven virgen, y otros se ocupan de cosas que aparecen en otros tratados, como Ishut, Yerushin, casamiento, divorcio, y como el Rambam suele hacerlo su camino habitual, en todos obviamente incluye una suerte de dinim, incluye una suerte de dinim que pertenecen a ellas, leyes, que están esparcidas, esas leyes, a lo largo de todo el Talmud y en las restantes disfruta Tanaim de Moraim, en la restante literatura de los Tanaim y de los Moraim. ¿Bien? Entonces, un minutito nada más, a ver si podemos tener esto a mano. Sí, un minuto nada más. Muy bien. Entonces, seguimos con el Rav Steinzal, obviamente. Sefer Nashim, el libro de Nashim, se ocupa esencialmente en todo el sistema de relacionamiento vincular entre hombres y mujeres, en los caminos aceptados y menos aceptados, y así todo, no hay en el libro del Rambam una relación directa, una mención directa a todo lo que son las leyes incestuosas, las relaciones prohibidas. Estas leyes se encuentran en un libro, en otro libro del Mishneh Torah, y ¿saben cuál es? Sí, el anteúltimo Seder, que se llama Kedoshá, quiere decir aquellos que hablan de la santidad, ¿cierto? Y entonces, parte de él se ocupa de las leyes de las relaciones prohibidas en su detalle. Esta división de los diferentes temas, eventualmente, hace particular a este libro, obviamente, a Mishneh Torah, porque la parte del Shulchan Aruch, que es paralela en cierta forma al libro de Nashim, en cierta forma, es la parte del Shulchan Aruch que se llama Even Ha'ezer, la piedra auxiliadora, la piedra de auxilio, de ayuda, que es el tercero. El Shulchan Aruch tiene 4 partes: Ora Haim, Yoreh De'ah, Even Ha'ezer y Hoshen Mishpat. Entonces, está relacionada con Eben Ha'ezer, el tercero de los elementos del Shulchan Aruch, que contiene también las leyes de Arabia. Por lo tanto, el Rambam, en el libro de Nashim, en este cuarto libro, se ocupa en todas las formas de vinculares o las formas conductuales entre hombres y mujeres con todos sus detalles, pero no entra en otros temas que pertenecen a las mujeres por sí mismas, por ejemplo, su estatus alágico y la correspondiente obligatoriedad o no en los mismos. Tampoco en este libro habla sobre la prohibición que se limita o se diferencia entre hombres y mujeres, y por eso el Rambam no incluye aquí todas las partes que tienen que ver con las leyes que hablan del periodo de menstruación en la mujer, que parte de ellas están incluidas en las leyes de Isurei Briah, en las leyes sobre las relaciones prohibidas, y gran parte de ellas en el libro de la purificación, de la pureza. Las 3 primeras alajot, nos dice el Rav Steinzak, para terminar esta introducción, pequeña pero sintética también, pero muy interesante. Las 3 primeras alajot se ocupan en un gran marco del casamiento en todos sus aspectos, con las leyes que implican, obviamente, también aquellas instancias en las cuales el matrimonio se ha de disolver, y en las leyes de Yevum y Hamishá, la ley del levirato, que es en el caso de que una mujer es viuda y no ha tenido hijos con su marido, la ley del Yevum establece que algún familiar cercano, un hermano o un tío o lo que fuera, debería casarse con esa mujer a fin de tener un hijo, una descendencia y perpetuar la memoria del difunto. Lo explico rápidamente, que son mitzvot específicas dentro de lo que es el mundo del casamiento. Las otras 2 alajot dijimos que eran 5, ¿verdad? Se ocupan o tratan especialmente de las relaciones inusuales entre el hombre y la mujer. En las leyes de la joven virgen, que se ocupan en las leyes, lamentablemente, de ones, quiere decir de violación o pitui o seducción,
Y también las leyes de Motzi Shemra, la difamación que se hace de una joven en este caso. Y las leyes de la Sotá, de la mujer adúltera, que estudiamos en Perashat Shemot, en las leyes que explican la halajá específica y que obviamente sale de lo común en la Torá, cuando nos hablan acerca de la aclaración de la impureza de la mujer que ha sido sospechosa de prostitución. Estas halajot son diferentes una de otra con respecto a su relación con el texto de la Torá. ¿Qué quiere decir? Que hay una de ellas que Mikra Muat de Alajot Marubot. A veces tenemos una base sustentatoria legal de la Torá muy escasa y las Alajot son muchísimas. Como pasa con Shabbat, por ejemplo. Tenemos poco sustento de Alajá, de Shabbat en la Torá, pero los Alajot de Shabbat son numerosísimos, ¿cierto? Y dice, y estas leyes que tenemos poco texto sustentatorio, base de sustento en la Torá, por ejemplo, las leyes de divorcio y gran parte de las alajot de Ishut, de las relaciones entre hombre y mujer, que están mencionadas en la Sagrada Torá en forma muy sintética. Y la mayor de ellas surge, puesto de donde todos mis alumnos habrán de conocer que todo lo que está sintéticamente en la Torá escrita habrá de ser manifiesto en donde en la Torá oral, exactamente. O también de los midrashé alajá, de aquellos midrashim, no leyendas populares, sino midrashim que traten la alajá, la interpretación del texto desde el punto de vista de la alajá, o también, por supuesto, por las takanot, por los decretos establecidos por los sabios. Bien, con todas las alajot que hay en el Sefer, en el libro, el cuarto libro de nuestro Rambam, están preparadas y construidas de acuerdo al sistema, al método del Rambam. Quiere decir, el Rambam tiene un método, como estudiamos desde siempre, él antepone los plalim, las reglas generales, a las reglas particulares. Y se ocupa primeramente de definiciones específicas de conceptos y de ideas o de terminologías, y después viene a tratar sobre los detalles de las halajot en cada tema. A partir de esto, y por eso, él llega a ocuparse de vez en cuando en explicaciones generales que se van del ámbito definido que hay en estas halajot y se relacionan con todas las demás. Muchos temas que tal vez no tendrían contacto entre la relación entre el hombre y la mujer, sino que son en principio el tema central del libro, que están explicadas cada una y una de ellas en su lugar adecuado en libros aparte del Mishneh Torah, a pesar de que tienen obviamente referencias y también algunas secciones en nuestro. Esto es entonces lo que tenemos aquí por delante, y aquí entonces comenzaremos Ilhot Ishut en buena hora, que tiene por supuesto dos perakim, los primeros dos perakim, que son Musagim Ekroneim, ¿sí? Que son conceptos principales y básicos. Bien, entonces, nos dice el Rambam, en buena hora para todos, espero que estén todos atentos y empezamos en buena hora para todos ustedes este estudio. Lo quiero dedicar, ya que se acerca el aniversario del fallecimiento de mi hermana mayor. Voy a dedicar este shiur, Leilui Nishmat, Ahoti Morati, Nizkir Beisarim Tashim, Regina Marta Bat Ben Mister, Nishmatat, Serudá y Todahaim, que todo este estudio sea para elevar tu alma tan caritativa y tan bondadosa. Muy bien. Entonces, tenemos por delante un largo recorrido. Y aquí comenzamos con el Rambam en buena hora. Nos dice el Rambam, estas mitzvot se explican en los capítulos. Bien, entonces ahora empezamos con la primera halajá del primer torno. Dice Rambam, Kodem Matan Torah, quiere decir, antes de que se diera la Torah, tenemos atención, y esto quiere decir, nos va a plantear ahora lo que era la institución del casamiento, ¿no es cierto? Que existía, a pesar, ¿no es cierto?, antes de la orden de la Torá.
Y entonces, obviamente, este concepto tiene sentido inclusive después de la Torá, con respecto a todo lo que representaba las limitaciones con los casamientos con no judíos, eventualmente, aquellos que serán definidos como Benei Noach, y eso lo vamos a ver más adelante en las leyes respecto a los minhagim. ¿Qué dice Rambam? ¿Qué pasaba antes que se diera la Torá? Allá Adán, Pogea y Shabbat, cuando un hombre se encontraba con una mujer en el mercado, entonces, si él y ella decidían casarse, entonces, Magnizale Beitó, hubo Alá, no le la traía a casa, mantenía relaciones en privado, o sea, con ella sola, por supuesto, de fiel a ella, y entonces de esa manera, ¿no es cierto?, se transformaba en una mujer. Entonces, obviamente, esto es una cuestión casual. O sea, lo que explican nuestros comentarios es, incluso, digamos que si se encontraba con una mujer en un lugar público y circunstancial, podían casarse inmediatamente de acuerdo a su aceptación, sin, obviamente, que haya un hecho público y fundamentalmente algo oficial que antecede entre ellos. Por lo tanto, dice, Boalá, no le o sea, tenía relaciones sexuales con ella en privado. ¿Qué quiere decir en privado? Que no tenían testigos, obviamente, que podrían darle, obviamente, una autorización, un poder real a esa relación sexual. Pero dice Rambam que van, Torah, pero en el momento, dice, una vez que se entregó la Torah, y ven, por favor, donde está marcado, y Sabú Israel Sheim Imsea Ish Lisa Isha, se ordenó a los Yehudim, porque un hombre desea casarse con una mujer, y Kneotá Tejilá Bifnedim, debe adquirirla, ahora vamos a ver qué significa el concepto de Ikne, deberá adquirirla como esposa en presencia de testigo, y esta es la realidad del día de hoy. Dejar Kaftielo Leisha, solo después de esto, ella se debe convertir en su esposa. En hermano, y Kaf Ish Isha Uba Ene. Como dice el libro de Devarim, 22:13, cuando el hombre toma a una mujer y tiene relaciones con Ki y Kaf. El concepto de tomar significa que esa persona entonces ya pasa a ser la esposa natural de él. Adquirir la mujer significa no solamente el concepto de que la Ketubá tiene un valor económico, como lo sabemos, sino que el concepto de Kinyan es un concepto de creación de vínculos. Y eso es algo que la gente desconoce completamente y piensa que todo es un acto de compra-venta. Pero las cosas no pasan por compra-venta. No somos objetos en la vida, sino que somos sujetos de la vida. Y por lo tanto, para elevar la condición del sujeto, se estableció el concepto de Isaisha y Kne Otat Ejilat. Cree ese vínculo delante del testigo. Y eso se llama Kinyan. Cuando ustedes estén en una boda, no todo el mundo lo ve porque generalmente toda esta ceremonia se hace antes del casamiento con la firma de la Ketubá. Pero hay muchas bodas que la firma de la Ketubá se hace en la ceremonia, en la jupá. Y ahí van a ver cómo el rabino, si uno presta atención a los instantes que estamos viviendo en la boda, vamos a ver cómo el rabino realiza un kinyan. Realiza un kinyan significa realiza una ceremonia de adquisición. Pero adquisición significa que adquiere un compromiso. Adquiere un compromiso, no otra cosa. Entonces el novio va a firmar eventualmente qué es lo que va a hacer Ketubá, pero que adquiere ese compromiso delante de testigos, que habrá de trabajar por ella y habrá de cumplir un compromiso y habrá de sostener y de sustentar y respetar, no solamente amar, sino también dignificar, etcétera, etcétera. Nos dice la segunda halajá entonces, Belikujim elu mitzvat shel Torah. Este proceso de adquisición, y dice ki y caja, la caja. La caja no significa solamente tomar, como lo hacían en el mercado antes de la primera vez. Tomar una mujer significa, quizá, es
aprenden los sabios, es a partir de dinero. Quiere decir, el compromiso social es un compromiso económico. La ketubá es solo un compromiso económico. Dios nos permita, ese compromiso se usa solamente cuando la pareja sea del divorcio. Entonces, todo lo que se inscribió en la ketubá es que se tiene que hacer efectivo cuando el hombre se separa de su mujer o la mujer se separa de su marido. Y entonces, esa ketubá va a ser un factor económico importante que le va a corresponder a la mujer lo que se ha firmado en su nombre. Este proceso de adquisición, dice Rambam, mitzvot hasesh el Torah hem, quiere decir el kinyan. Cuando dice yikach, cuando tome, entonces dice es una mitzvah, es uno de los mandamientos positivos de la Torah. Vean aquí entonces, aquí tenemos el punto número 1, eventualmente, ¿dónde estamos? Nos fuimos a, nos fuimos al inglés, perdón. Nos fuimos ahora solamente al español, y entonces vamos a ver el llamado número 1, vamos a ver todo. Y el número 3 dice, Sefer HaMitzvot, mandamiento positivo 213, y Sefer HaShimuch, Mitzvah 552, incluyen esto como uno de los 613 mandamientos. Eso es lo que dice Rambam. Mitzvah hace el Torah. Entonces, después tenemos libros interiores, que son libros de Alajá, que ya traen la mitzvah puesta en el Perú. El proceso de adquisición, gestión de un compromiso con la mujer, ese es el concepto de adquirir, no comprar, de una esposa se formaliza de 3 formas. Y dice, de qué ser, o vitar, o beber. A través de la transferencia de dinero, a través de la transferencia de un documento formal, esto es la que va, y a través, obviamente, de relaciones sexuales. Todos esos son los puntos, ¿no es cierto?, que los va a explicar en el capítulo 3, después, por supuesto. Ahora dice, Ushosham bin Torah. Y los 3, obviamente, son un bin Torah, son una ley de la Torah. Los Sham bin Torah. El Kinyan, ¿no es cierto?, de estas 3 situaciones surge a partir de la Torah. Entonces es importante que sepamos que lo que se hace hoy en día tiene su asidero, por supuesto, en la Torah. Belikujim elu anikraim kiddushin o erusim bechol makom. Entonces dice, la eficacia de las relaciones sexuales y la transferencia de un documento formal tiene su origen en la Torah. Mientras que la eficacia de la transferencia del dinero es, dice aquí, de origen rabínico. ¿Sí? Entonces nos dice aquí, bien, este proceso de adquisición se conoce normalmente como Erushin, es la primera ceremonia que se hace, esponsales o Kirushin, o consagración. Esa es la primera ceremonia de la ocupación. La primera braja que se hace es Erushin de Kirushin. Y una mujer que se adquiere de cualquiera de estas 3 formas se conoce como Mekudeshet o Meores, como consagrada o Meores. Vamos a ver entonces la aclaración 2, que en el texto hebreo no la tengo. Y dice aquí que el Ra'abad, como ustedes conocieron ya, el Ra'abad es Rabbi Abraham Ben David, que es uno de los críticos más severos del Rambam. El Rabat y otros se oponen a esta declaración, señalando que Kiddushin 4b deriva el concepto de la transferencia de dinero, que es un medio eficaz para formalizar un vínculo matrimonial de una que de la Shabbat. Una correlación entre 2 versículos de la Torah, lo que indica que esta práctica también tiene su fuente de la Torah. El Magid Mishneh y el Kesef Mishneh, todo producto de Rabat Marán y el Pescaro, llaman la atención sobre las declaraciones de Rambam de la Mitzvot, que establece que cualquier ley que no esté declarada así, sino derivada a través de los 3 principios de la exégesis bíblica, esos 13 principios que son los 13 principios de hermenéutica, para las personas que dicen la tefila de la mañana, lo yesé, midot, Torán y iglesia, Salvajomer, Yesera Shabbat, etc. Esos son los 13 principios de la hermenéutica, de la explicación de la Torá. Se considera que sea de origen rabínico y en este caso sabemos que le llaman bilibreso. Sin embargo,
Esa clasificación no disminuye de ninguna manera el estatus de esta práctica y es como si estuviera explícitamente establecido en la Torá. Así, un vínculo matrimonial formalizado a través de la transferencia de dinero o de haber escrito en la Torá determinada cantidad de dinero, decimos, no se paga nada absolutamente, sino simplemente esto es como un reaseguro para el tiempo de una permita del divorcio. Entonces dice, como si estuviera, sin embargo, esa clasificación no disminuye de ninguna manera el estatus de esta práctica y es como si estuviera explícitamente establecido en la Torá. Así, un vínculo matrimonial formalizado a través de la transferencia de dinero tiene el mismo estatus que uno formalizado a través de cualquiera de los otros medios mencionados por el Rambam. Tiene que ver con la que tú vas, el documento o las relaciones sexuales. Rav Kaplan difiere y afirma que el Rambam alteró el texto en sus últimos años y la versión correcta dice los tres son de la Torá. O sea que es estar y viar, dinero, documento, Ketubá y viar, relación sexual, los tres son de la Torá. Como explicación, llama la atención sobre el comentario del Rambam sobre la Mishnah de Kiddushin 1.1 y sobre una de las respuestas, que son las respuestas, la articulación de preguntas y respuestas ya una época muy desarrollada desde el Babilonia, siglo 8 o 9 en adelante, y sobre esta base difiere del principio anterior. Él sostiene que cada vez que Rambam usa la expresión Pidibret Sofrim, y quiere decir de los sabios, quiere decir que la práctica es de origen rabínico y no tiene el estatus de ley de la Torá. Las únicas prácticas que se consideran ordenadas por la Torá son aquellas explícitamente declaradas en la Torá o mencionadas por los sabios que tienen el estatus de ley de la Torá. En este contexto explica el enfoque de Rambam originalmente, como lo muestran las declaraciones de Rambam en Sefer HaMikvot, por supuesto, su libro de Mikvot, que también vamos a estudiar. El Rambam pensó que las relaciones sexuales son los únicos kiddushin que son efectivos según la Torá, porque no solo la eficacia de la transferencia de dinero, sino también la de la transferencia de documento legal, los sabios la derivan únicamente a través de la exégesis bíblica. Posteriormente, sobre la base de ciertos pasajes que afirman de la eficacia de la transferencia de un documento legal, tiene el estatus de la práctica de la Torá, el Rambam cambió de opinión y escribió, dice el Rav Kapach, que la transferencia de un documento también es efectiva de acuerdo con la Torá. Y esta opinión se refleja en el comentario de la Mishnah. Bien, entonces tenemos aquí un exquisito avance sobre todo lo que nosotros podemos estudiar acerca de lo que es el Rambam y fundamentalmente lo que dice. Aquí el proceso de adquisición se conoce universalmente como erutim esponsables de una mujer que se adquiere de cualquiera de estas tres formas, que es el Shtar y Biá, se conoce como Mekudesh. Por lo tanto, de momento que, ¿cuál es el sentido del dinero? No lo que dice la Ketubá. ¿Qué hace el novio para demostrar ese dinero materialmente? Le coloca a su amada un anillo en su dedo. Ese anillo de oro, de plata, tiene un valor económico. Ahí está el valor económico, ahí está toda la economía en ese anillo. Y en el momento que la novia recibe su anillo en su dedo índice de su mano derecha, en ese momento se le dice, me kudeches, me kudeches, me kudeches, tres veces. No porque estamos inseguros, sino porque siempre que hay un mamacé bendín, cada vez que tenemos una acción que interviene un betadín, entonces ¿cuántos intervienen en el betadín? ¿Cuántas personas intervienen? Tres, es un tribunal, ¿verdad? Como es un tribunal, entonces tenemos tres veces que se dice me. Bueno, una vez que se ha formalizado este proceso de adquisición y la mujer se ha convertido en, dice la tercera alajá, dice, se la considera casada, aunque no se haya consumado el vínculo matrimonial todavía y no haya entrado en la casa de su marido. Es Eshetish. Y si alguien que no sea su marido tiene relaciones sexuales con ella, puede ser ejecutado por el tribunal. Mitat Betin, la muerte a causa de una orden del Betin. ¿No es cierto? Ya lo vamos a ver, no aquí, sino en las leyes de las relaciones civiles. Behim sale Garesh, si su esposo desea divorciarse de ella, debe redactar un get.
una carta formal de divorcio, y eso es la otra parte que nos va a hablar el Rambam seguidamente. Code Matan Torah y Adán Poguea y Shabashuk. Antes de que se diera la Torah, cuando un hombre se encontraba con una mujer en el mercado y él y ella deseaban, entonces querían, obviamente, Imratza Ubehi, Noten la Dejará, Ubo Elotá, al Ema Derech Leoleji. Miren lo que está hablando aquí el Rambam, ¿no? Él y ella deseaban, quiere decir, querían tener una relación, podía pagarle, entablar relaciones con ella donde quisieran, quiere decir, donde quisieran, es al Ema Derech, cualquier lugar del camino, y luego partir. Y dice, tal mujer es referida como una ramera. Dice, veía Mikret Kedeshá. Ese es el nombre que aparece en la Torah, Kedeshá. Miren ustedes, ¿no? ¿Qué significa Kedeshá? Kedeshá es de la palabra Kadosh. Ahí tienen ustedes la antigua. Así como Kadosh significa lo sagrado, la Kedeshá, en este caso por su conducta, por su actitud, es una ramera. ¿Cierto? Y aquí entonces, en el punto número 4, nos dice el Sefer HaMitzvot, mandamiento negativo, incluyen esto como uno de los 613 mandamientos también de la Torah. Entonces, aquí aparece la figura de la Kedeshá. Perdón, era el tercero. Yo estaba leyendo el cuarto. Rabat y otros difieren y sostienen que una mujer no se considera ramera a menos que sea una prostituta profesional, dicen ellos. La diferencia entre este enfoque y el de Rambam implica solo la severidad de la prohibición. Ambos coinciden en que las relaciones sexuales fuera del contexto del matrimonio están prohibidas. Con respecto a una pilegesh, que es una mujer que uno designa como pareja sexual, pero que no está considerada como esposa, vamos a ver más adelante, por supuesto, en el Hot Melahim. Pilegesh es una mujer que no tiene estatus de esposa, ¿sí? Pero que tiene un estatus de vínculo sexual nada más. Bueno, entonces volvemos a la halajá número 4. Y la halajá número 4 nos dice Rambam. Eso era antes de que se entregue la Torah. Mishenitna Torah de Esra Kedeshá. Cuando se entregó la Torah, las relaciones con una ramera quedaron prohibidas. Al final de cuentas, Yehudá, el hijo de Jacob, con Tamar, pensó que era una prostituta. Pero allí a Kedeshá, Bader, estaba preguntando por la Kedeshá. Pero las mujeres rameras, Kedeshot, quedaron prohibidas. Y eso lo dice explícitamente el libro de Devarim, lo tiene Kedeshá en Israel. No habrá ramera entre los hijos de Israel. Y lo vimos que estos son uno de los 613 mandamientos. De fijar. Por lo tanto, una persona que tiene relaciones con una mujer por lujuria, es decir, por znut, por prostitución, de lo kidushin, sin kidushin, lo que mina Torah, mipnei shebaal que recibe latigazos, quiere decir el castigo, obviamente es un castigo corporal, y en este caso, obviamente, es biat znut, es una relación de prostitución y está prohibida, ¿no es cierto? Y entonces recibe latigazos como lo recibe la Torah porque tuvo relaciones con la. Nos dice la quinta alajá, Kol she'asar biató, Batorá bejieva al biató karet. Veamos ahora que cada vez que está prohibido entablar relaciones según la Torah, y entablar relaciones lo hace uno responsable de karet. Quiere decir, el karet es un onesh bide shamayim, un castigo celestial, no por el betadín. El caret, Dios no permita, tiene que ver fundamentalmente con una realidad en el transcurso del tiempo, que esa persona, obviamente, nihrat, caret, será truncada, será cortada del seno del pueblo de Israel. Kol she'asur, she'asar bi'atova Torah ve'chiev al bi'ato caret, ve'ema amurad de Terashat HaChareimot, y todo esto, dice, son las relaciones prohibidas mencionadas precisamente en Perashat HaChareimot, en el libro de Baikra, como ustedes recuerdan, y que se leen en la tarde de Yom Kippurim, justamente el día de mayor santidad después del Shabbat. Allí se habla en Perashat HaChareimot, ¿sí? Y entonces se habla de las relaciones prohibidas en Aniknaim Arayot. Entonces son las que se llaman relaciones sexuosas. Por ejemplo, dice, como la madre de una persona, su hermana, su hija y similares.
Estas relaciones se llaman arayot y cada relación prohibida en particular se llama erba. O sea, la Torah dice, lo te galé erbatan. No habrás de descubrir eventualmente su erba. Entonces vemos el llamado número 5 que dice, estas incluyen relaciones incestuosas y adúlteras, como se menciona en el Levítico capítulo 18, para que quieran llegar a él. Las relaciones prohibidas que son punibles con la ejecución se discuten en el Hot Israeliyah, capítulo 1, no aquí, y aquellas por las cuales uno está sujeto a caret y por las cuales serán latigazos son discutidas en el Hot Sanedrín. Es decir, como vimos, la producción de relaciones Zal, tenemos muchas citas que están fuera de este entorno. Bien. Entonces, hablamos aquí de la alajá número 6 y aquí tenemos, obviamente, una alajá muy extensa que tiene que ver fundamentalmente con todas esas relaciones que están prohibidas. Nos dice Rambam, y es Nashim Ajerot, a su voz de tener Kabbalah, y su nombre de Sofrim. Las que tenemos claras desde el punto de vista de la Torá es la madre, la hermana, la hija y similares. Pero hay mujeres con las que las relaciones están prohibidas según la tradición oral. Bien, o sea, mi librei sofrim. Se llaman sheniot. Estas prohibiciones son de origen rabínico. Y esas mujeres se llaman sheniot. Sheniot, ¿qué quiere decir? De la palabra sheni, segundas. Prohibiciones de naturaleza secundaria. Y en este caso, hay 20 de esas mujeres que se incluyen. Y aquí trae el Rambam, obviamente, todas esas relaciones en un vínculo, ¿no? Muy interesante. Y vamos a pasar rápidamente sobre ella. La abuela materna, esta prohibición continúa hacia arriba sin interrupción. La abuela materna de la persona y también las más alejadas también están prohibidas. La madre del abuelo materno de una persona, esta prohibición se aplica solo a ella, etc. Vamos a ver con detalle, entonces, todas estas relaciones, obviamente, que están marcadas aquí, que esto se llaman Sheniot, Arayot, Sheniot. Tenemos las Arayot primarias que están en Vaikra, capítulo 18, y que la leemos en el tiempo de Yom Kippurim. Y vamos a pasar la semana próxima, eventualmente, por estas Arayot secundarias, en las cuales vamos a tratar de entender todas estas relaciones que no parecen directas, pero que aparece aquí la abuela materna, por supuesto, la abuela materna de una persona y también las más alejadas. La madre del abuelo materno de una persona, y esta prohibición se aplica solamente a ella y no a sus antepasados. La abuela paterna de una persona, y etcétera. Vamos a ir avanzando, si Dios quiere, en este proceso la semana que viene, con favor de Dios. Muy bien, les quiero agradecer a todos la bondad de querer estudiar en estas horas de la noche, que tengamos la Eletov, el Tov, que Kadosh Baruj Hu nos regale una semana de buena salud, de mucha prosperidad y por sobre todas las cosas que envíe además a todas las personas aquejadas de alguna dolencia. Muchas gracias por acompañarnos, Tov, y hasta la semana que viene. Laila Tov, muchas gracias.